Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Está con nosotros la diputada provincial Lucila de Ponti, con quien vamos a hablar en primera instancia sobre la reforma constitucional, lo cual no impide que abordemos otros temas que tienen que ver justamente con la agenda política santafesina. Diputada, buenas noches, ¿cómo va? Bien, buenas noches, gracias por invitarme. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Año intenso viene siendo. Sí, creo que recuperamos un poco de ritmo después de los 2 años de pandemia que un poco nos modificaron las condiciones de las actividades y bueno, se viene un año con muchas discusiones y bueno, la antesala también de un año que va a ser más intenso, que es el año que viene. Sí, supongo que sí, que el 2023 va a ser bastante más movidito. Y sí, como todos los años en los cuales volvemos a definir nuestros gobiernos, tanto en lo provincial, lo municipal y lo nacional, vamos a tener un fuerte debate, pero bueno, le estamos haciendo el prólogo con un año también de buenas discusiones. Bueno, la reforma de la Constitución suele ser, creo que todos los años, en algún momento baja la intensidad, sube la intensidad, se coloca en agenda, quizás se coloca, para usar un término a destiempo de los medios de comunicación, en contratapa, pero siempre está. La reforma de la Constitución siempre es un tema de discusión, me parece. Sí, y esto sucede porque la Constitución actual que tenemos en Santa Fe es una Constitución que fue reformada en el año 62, es decir que han transcurrido varias décadas hasta hoy, inclusive en el medio se modificó nuestra Constitución Nacional y esto hace que el texto constitucional, que es la ordenadora, la madre de todas las leyes de la provincia de Santa Fe y bueno, en lo nacional, la Constitución Nacional, haya quedado desactualizada, hayan quedado derechos que tienen que ser tutelados, que no forman parte del texto constitucional y después muchos aspectos que rigen el funcionamiento de las instituciones que también han quedado, digamos, más propios de un tiempo anterior, de un tiempo que ya es viejo y que necesitan ser actualizados, sobre todo para ganar en calidad institucional y mejorar en la posibilidad, en la efectividad de las políticas públicas. Ahora, yo recuerdo mi escuela secundaria, en la década del 90, no tan lejos en el tiempo, creo, en donde se hablaba de una parte pétrea de la Constitución, una parte que se puede reformar, supongo que la Constitución provincial tiene la misma situación, y como decías, en el 94 se introdujeron cuestiones que hasta ese momento no estaban entendidas, se introducen, se renueva esa Constitución. ¿Por qué la Constitución santafesina sigue siendo una de las más viejas, teniendo en cuenta que fuimos sede de esa reforma constitucional? Sí, es una de las más viejas del país junto con la de Mendoza y es verdad que Santa Fe tiene una tradición de debate constitucional muy importante. Como vos decís, fuimos sede de la reforma del 94 y fuimos... Con nombres prestigiosos. Sí, y somos cuna de la Constitución, claro, a nivel nacional de la primera Constitución argentina, ¿no? Entonces, es un debate que ha quedado un poco entrampado a veces en discusiones de la coyuntura política. Sobre todo el punto que ha generado siempre polémica o conflicto es la reelección del gobernador y bueno, hemos ensayado en los distintos proyectos que se están presentando en la legislatura algunas soluciones para saldar y sobrevolar esto y abordar un debate que, como vos decís, tiene que ver con poder mantener todo lo bueno que tiene la Constitución porque la Constitución santafesina es una buena Constitución, más allá de que sea una Constitución vieja, tutela muchos derechos que son importantes e imprescindibles, que tienen que ver con el trabajo, con derechos sociales, con derechos básicos como el acceso a la tierra, a la propiedad, a la vivienda, digamos, cuestiones importantes, pero necesita actualizarse incorporando nuevos derechos que no están hoy legislados en la Constitución, por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud, o en el aspecto de la educación necesitamos ampliarlo, porque hoy la Constitución solo establece la obligatoriedad en el nivel primario. Nosotros proponemos que la educación sea obligatoria y garantizada por el Estado desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, y esto es importante. Bueno, derechos ambientales o de género, que son nuevas agendas que la sociedad ha ido jerarquizando, y después algo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, con los procedimientos por los cuales se constituyen y las reglas que tienen los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ahí hay muchas modificaciones para hacer, desde mi punto de vista, para democratizarlas, ¿no? Para tener instituciones que puedan generar un diálogo con la sociedad más abierto y más efectivo y que también promuevan a la participación ciudadana y al control ciudadano sobre el funcionamiento de esas instituciones. Ahora, escucho a veces especialistas en el derecho, yo no tengo un ápice de haber estudiado Derecho, yo soy periodista y en todo caso lo que hago es tratar de leer todo lo que los especialistas dicen. Hablo y por eso, y digamos, en algunos casos escucho
situaciones que dicen no, pero en ciertas situaciones, como por ejemplo, no sé, el caso del 1 de mayo, apertura de sesiones. También se sesiona antes con un temario extraordinario, es como que estaría saldado. Hay ciertas cuestiones que se dan de hecho, pero no están formalizadas. No. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, si se dan de hecho, no están formalizadas, obviamente es mejor que estén formalizadas, pero ¿por qué tanto choque en ese sentido? Bueno, sí, como vos decís, por ejemplo, el periodo ordinario de sesiones de la legislatura, es verdad que no es que nosotros solamente trabajamos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, lo hacemos todo el año. Lo que sí tenemos una restricción es en el resto de los meses del año a tratar el temario ordinario, entonces estamos sujetos a lo que defina el Poder Ejecutivo, el gobernador. Y esto es una restricción y como vos decís son cosas que ya están saldadas medio de hecho, pero que se necesita poder dejarlas, modificarlas en la letra de la ley, en este caso también para fortalecer la autonomía del Poder Legislativo, que es un poder que tiene también la tarea y la competencia de dar cuenta y de debatir la agenda que la sociedad le plantea. ¿El voto de menores de 18? El voto de menores de 16 años, bueno, de 16 años a 18, sí, que es algo que todavía no tenemos en la provincia. Después la composición de las cámaras, que bueno, es algo por ahí más técnico, pero nosotros hoy tenemos una metodología de mayoría automática en diputados y esto queremos cambiarlo para que los diputados que forman parte de la Cámara sean en proporción a los votos que cada lista obtiene. Y ¿siempre quizás, bicameral, según tu postura? En mi postura bicameral. Lo que sí nosotros proponemos es modificar la composición también en términos de qué cantidad de diputados tenemos y cómo esto se va adaptando también a la evolución de la población. Y en cuanto a la Cámara de Senadores, lo que proponemos es cambiar la fórmula para que también haya representación de la minoría y que también nos permita eso saldar la cuestión de género. Vos sabés que hoy tenemos una Cámara de Senadores con 19 senadores en total, de los cuales 18 son varones. Y una sola mujer. Bueno, esas son algunas cuestiones que son más de procedimiento, pero que son importantes, digamos, de modificar. Y después cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con el Poder Judicial, que es un poder que está, desde mi perspectiva, deficientemente legislado en la Constitución, quizás porque hubo muchas modificaciones a lo largo de los últimos años. Se han creado instancias nuevas del Poder Judicial, como el Ministerio Público de la Acusación o el Servicio de la Defensa. Nosotros también en ese sentido proponemos, aparte de darle rango constitucional, que el fiscal general y los fiscales regionales sean elegidos también por el voto, digamos, de la sociedad. El voto popular. El voto popular, al igual que el defensor del pueblo, porque son quienes representan digamos, a la parte de la sociedad, a la parte ciudadana en los procesos judiciales, y nos parece que en ese sentido es importante lo que la ciudadanía opine. En este último punto, la elección de integrantes del Poder Judicial, ¿qué pasa en otras provincias? ¿Qué pasa en otros países de Latinoamérica? Bueno, esto que proponemos de la elección de la Fiscalía General y las regionales por el voto popular es algo que en otros países existe, no en otras provincias, pero sí en otros países. Bueno, es un modelo que donde está más consolidado es en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, y que otros países de Latinoamérica también los toman, y nos parece que realmente mejora el rendimiento, digamos, de este sector de la justicia. Y otra cosa que proponemos también referida a la justicia es que los jueces, que vos sabés que hoy los jueces son nombrados y tienen estabilidad, digamos, hasta que se decidan jubilar. Bueno, nosotros lo que proponemos es que cada 10 años tengan que volver a concursar, es decir, que tengan que revalidar su mandato, tengan que refrendar. No sé si es correcto el tecnicismo mandato, es un mandato lo que tiene. Sí, es un mandato, su función, su cargo, que tengan que revalidarlo cada 10 años porque entendemos que hoy la ciudadanía tiene que tener una mayor participación también en términos de poder expresar, digamos, una opinión en la rendición de cuentas de la tarea de cada sector institucional, ¿no? Esto es propio y personal, pero hasta es un privilegio. Es un privilegio, por supuesto. Bueno, el sector judicial tiene muchos privilegios y parte de esto es lo que establece, digamos, la Constitución, que como decíamos es una Constitución que se hizo en otro tiempo, que quizás se buscaban otro tipo de protecciones para los actores judiciales, pero que entendemos que tiene que ir modernizándose, que también los actores de la justicia tienen que actualizarse, tienen que incorporar nuevos conocimientos del derecho y tienen que revalidar estos conocimientos, y si cumplen bien sus funciones seguirán ocupándolas, digamos, no hay ningún impedimento para eso. ¿Los fueros de los legisladores estarían contenidos dentro de estas reformas? Sí, también. Nosotros lo que proponemos es ir a un modelo que sea igual al que tiene la Constitución Nacional, donde la única inmunidad, o sea, el único fuero que tienen los legisladores es el de arresto. Es decir, que no te pueden meter preso o presa, pero te pueden someter a un proceso penal, te
te pueden investigar sin ningún tipo de restricciones, y bueno, y hasta ahí llega, que es el modelo de fueros que busca, digamos, proteger al legislador o al funcionario público elegido por el pueblo en términos de poder decir libremente sus opiniones y realizar libremente su tarea, pero si hay una sospecha de que se ha cometido algún delito, tiene que estar sujeto a la justicia igual que cualquier otra persona. Hay, si mal no recuerdo, 3 proyectos en danza de reforma constitucional en... 6 tenemos ahora. 6 proyectos, Ya bueno, tenemos estaba 6. recordando mal. ¿Qué puede salir de esas disparidades? Que no, calculo que no serán muchas, algunas serán fundamentales, otras no tantos, pero ¿está lejos el consenso con 6 proyectos? No, yo creo que está muy cerca y que la tarea que tenemos que darnos ahora es la de construir esos acuerdos donde pongamos sobre la mesa lo mejor de cada uno de los proyectos. Hay muchas cosas en las cuales se coincide. Esto que decíamos de las sesiones ordinarias, en todos los proyectos está establecido de la misma manera, el voto a los 16 años, la autonomía municipal, son cuestiones que ya están un poco consensuadas de hecho, y hay otros aspectos novedosos que los distintos proyectos van poniendo sobre la mesa, y lo que tendremos que hacer es construir esos consensos. Yo creo que tenemos todas las oportunidades de lograrlo en este año, al menos tener una media sanción de la Cámara de Diputados para que después los senadores también puedan discutirlo, y es un diálogo que ya venimos teniendo entre los distintos sectores políticos y que me parece que estamos ante una oportunidad importante de abrir finalmente la posibilidad de que se dé esta reforma. Recién decías al principio de la charla que este debate ha quedado entrampado en cuestiones coyunturales. Las cuestiones coyunturales se van repitiendo a tal punto de que se han construido cuestiones que son ya estructurales a este punto de vista. ¿Se puede desarmar eso? Sí, siempre el problema, digamos, de la reforma es la reforma, es la reelección. La reelección. Claro, la reelección del gobernador o la gobernadora. Bueno, nunca tuvimos una gobernadora mujer, pero ojalá algún día la tengamos. Pero ese siempre ha sido el punto de conflicto. Los distintos proyectos que están presentados lo buscan saldar de distintas maneras. Algunos excluyen, digamos, la posibilidad de la reelección, es decir, siguen teniendo un sistema como el que tenemos. En mi propuesta, yo avalo, digamos, la posibilidad de que se pueda reelegir por un periodo consecutivo, es decir, que pueda haber un gobernador o gobernadora durante 8 años en Santa Fe, pero que esto recién empieza a regir después de la elección del año 2031, es decir, dentro de 10 años. O sea que nadie de los que están peleando para la elección del año que viene podría ser reelecto. Probablemente no estén en el 2031 peleando por la misma situación. Entonces nos parece que eso nos permite proteger el debate fundamental, que es el de modificar la Constitución, y separarlo de lo que tiene que ver con las cuestiones partidarias o los intereses políticos, que son legítimos y están bien, pero que no tienen que estar atados a esta discusión. Vamos a volver en parte a lo que recién mencionaba sobre revalidar los mandatos de los jueces, pero metiéndonos en otro tema que también ha despertado muchísimo interés, afortunadamente, y que tiene que ver con la movida desde el feminismo, desde la militancia que se realizó, o por lo menos comenzó a visibilizar el accionar del juez Mingarini, hoy el ex juez Mingarini. Hace pocos días fue absolutamente removido por un jury de enjuiciamiento unánime. ¿Qué balance haces de eso? Bueno, muy positivo, y tiene que ver con esto que decíamos antes, de que también los jueces tengan que estar sujetos a una evaluación, digamos, y a un revalidamiento de sus conocimientos, porque justamente lo que sucedió con este juez, y es muy importante que el voto de destitución haya sido unánime, o sea, es la primera vez que se da que todo el tribunal de enjuiciamiento está de acuerdo en que tiene que dejar de ser juez esta persona, y en el fallo se argumenta de una manera muy importante, porque también genera un precedente valioso, en el sentido de que lo fundamental que cuestionan los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento no son solamente las decisiones que ha tomado este juez, sino la lógica de razonamiento a través de la cual él llega a tomar esas decisiones. Y lo que ponen sobre la mesa es un desconocimiento de este juez de aspectos centrales del derecho, que tienen que ver justamente con la reforma del 94, con todos los tratados internacionales que fueron incorporados con rango constitucional y que tienen que ver con proteger los derechos de las mujeres y de niños y niñas, sobre todo cuando están sometidos
sometidos a una situación de delito, de violencia, cuando son víctimas. Fue lo que más descuidó. De un crimen. Él estuvo en una posición absolutamente contraria a esto. Inclusive, bueno, es fuerte leer, digamos, toda la prueba que el Procurador General puso sobre la mesa, porque ahí se ve un juez que deslegitima el relato de víctimas, de niños y niñas menores de edad que fueron víctimas de abusos sexuales aberrantes, Sí. con prueba médica de por medio, donde el juez desestima estas declaraciones y estas pruebas. Entonces, Y las ubica en otro lugar. claro. Entonces, evidentemente, es una persona que, bueno, si hubiera tenido que revalidar su título, no sé, se tendría que haber puesto a estudiar mucho, pero en el cumplimiento de sus funciones había una gran deficiencia, incluso un daño muy fuerte que le generaba al Poder Judicial santafesino. Claramente, claramente. ¿Es un fallo histórico lo de Mingarini? Sí, la verdad que sí. Aparte, como vos decías al principio, fue empujado por las mujeres, por las organizaciones de mujeres. Bueno, nosotras desde la legislatura, todas las diputadas de los distintos bloques políticos acompañamos esta denuncia. Hicimos también nuestra presentación en términos de denunciar lo que venía sucediendo y la posibilidad de que las mujeres hayamos podido visibilizar esto y ponerlo en debate público, creo que también fue lo que generó que la justicia, el Tribunal de Enjuiciamiento, no le quede otra opción que ir por este camino donde había pruebas más que suficientes para destituirlo. Hay una movida bastante intensa y bastante grande también en el MPA. Las mujeres están pidiendo y están visibilizando el pedido de 50% de paridad, básicamente. Sí, nosotros votamos la ley de paridad ya en el 2020 y la ley de paridad establece que el Poder Judicial tiene que ir transitoriamente en un camino hacia una composición paritaria. Bueno, por todo esto que hablábamos antes, de que a la justicia se llega a través de concursos y demás, no es lo mismo que los legisladores o legisladoras que nos eligen en una elección y ahí, bueno, mitad mujeres, mitad varones y no hay otra posibilidad. En cambio, bueno, en el Poder Judicial hay que atravesar un proceso de concursos y lo que vienen pidiendo las fiscales es que se incorpore, se tenga en cuenta el criterio también de la composición paritaria. Es decir, que de los pliegos que el gobernador envía a la legislatura, al menos la mitad sean mujeres. Y esto tiene que ver con poder hacer una acción positiva, digamos, en el marco del proceso de concursos para que más mujeres puedan participar y para que también las mujeres sean tenidas en cuenta a la hora de los puntajes y puedan llegar a que sus pliegos también sean enviados a la legislatura y acceder a estos cargos jerárquicos, en este caso del Ministerio Público de la Acusación. Diputada, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, un gusto.